Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Esta noche vamos a estudiar el libro de Isaías y las verdades en Apocalipsis. Primero aprenderemos sobre una maravillosa y gran verdad en Isaías, que está en el libro de Isaías. Hay un capítulo así, donde el Padre Celestial explica: aquellos que no sirven a Jehová, apenas acaban de ser plantados, como un árbol recién plantado, que ni siquiera ha echado raíces, o apenas está echando raíces, apenas ha brotado, y se prepara para florecer, cuando está a punto de dar fruto, es cortado por Dios. Entonces, deja de existir. O es como una nación que no sirve a Jehová. Apenas ha sido plantada hace poco, ni siquiera unas décadas, y es desarraigada por Dios. El Padre hace que aquellos que fundan naciones o gobiernan junto con los gobernantes, sus esfuerzos sean en vano. Muchísima gente derramó su sangre para establecer naciones, derrocando el régimen de la dinastía anterior, pero al final Dios lo desarraiga y queda en la nada. Al repasar en la Biblia algunas naciones registradas, hubo una vez una nación llamada el Imperio Babilonio. Esta nación era muy fuerte y poderosa, pero en ese tiempo atacó al reino de Judá, destruyó al reino de Judá, y también atacó a varios países vecinos. Pero poco después, el Padre hizo que la siguiente nación, es decir, el imperio persa, destruyera al imperio babilonio, para cumplir la enseñanza de Dios que dice que Dios hace que los esfuerzos de todas las naciones y pueblos sean en vano, porque apenas son plantados, antes de que se establezcan verdaderamente, ya son desarraigados. El Padre también a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra hermana Ruth les dijo una vez: ¿acaso la caída de esta nación, la caída de aquella nación, no son todas para establecer el reino de Dios? El Padre hace que una nación tras otra caiga. Justo hoy, en algún momento de la madrugada, el Espíritu del Padre le dijo al hermano Heber, dijo que el PCC, en su sexta generación de líderes, perecerá. La sexta generación de líderes. En ese momento, el hermano Heber recibió esta palabra. Se despertó de inmediato, grabó el audio de inmediato, y lo registró. Pero Heber dijo: ¿en qué generación estamos ahora? Al calcularlo, se dio cuenta de que está muy cerca de la sexta generación. La primera generación sabemos que es Mao Zedong. La segunda es Deng Xiaoping. La tercera es Jiang Zemin. La cuarta es Hu Jintao. La quinta es Xi Jinping. Entonces, a continuación, el sucesor de Xi Jinping podría ser esa persona llamada Hu Chunhua. Tan pronto como esa persona asuma el cargo, el PCC comenzará a tener conflictos internos. Durante su mandato, durante su periodo en el cargo, él todavía estará en el cargo. Ni siquiera habrá llegado al séptimo mandato. Todavía estará en el cargo. Todavía estará en el cargo. Durante el mandato del líder de la sexta generación, el PCC será destruido. Esto fue anoche. A Heber, esta madrugada, lo que el Padre Celestial le dijo al hermano Heber. Siendo así, pensamos: hace no mucho que se fundó un país. Ni siquiera ha llegado a los 100 años. Fundaron el país en 1949. Y ahora es el año 2026. Esos son solo unas pocas décadas. Aún no ha llegado a los 100 años. Y ya ha sido desarraigado por Dios. Ahora, respecto a ser desarraigado, todos vemos que parece estar muy, muy cerca. ¿Por qué razón es esto? El Padre quiere enseñarnos diciendo, así como dijo el Señor Cristo: si no lo ha plantado Jehová, será desarraigado por completo. Si no lo ha plantado nuestro Dios, será desarraigado por completo. Entonces, ya sea cualquier país o cualquier nación, es así. Desde la antigüedad, mirando la historia de China, al principio vemos las dinastías Xia, Shang y Zhou de China. Luego vemos a Yin Shi Huang gobernando los 6 reinos. No gobernó por mucho tiempo, y el reino fue destruido. Luego vino la dinastía Han. La dinastía Han gobernó de nuevo. En cuanto a la dinastía Han, no mucho después, se dividió de nuevo en Han Occidental y Han Oriental, y finalmente por las siguientes dinastías fue destruida. Vemos que en la antigüedad, ya fuera en China o en el extranjero, los diversos países, los regímenes que establecieron, ¿fueron establecidos por Dios? Ninguno lo fue. Vemos la fundación de los Estados Unidos. Fue en el año 1776. Desde entonces hasta ahora, exactamente 250 años. Entonces, los Estados Unidos, su fundación desde ahora hasta ahora son 250 años. Pero,
Probablemente falten menos de 10 años. O un poco más de 10 años. Y los Estados Unidos también serán destruidos. Así es con todas las naciones y pueblos. Tenemos que ver que el mundo, Rusia, que tiene el territorio más grande. Su territorio es probablemente equivalente al de China. Más de 2 o 3 veces. Probablemente más del doble de este territorio. Un país tan enorme. Pronto acabará dividiéndose en múltiples países pequeños. Esto es lo que nos hace comprender que, si no es un reino establecido por Dios, será desarraigado por completo. Pero el Padre Jehová, él una vez, cuando profetizó que establecería un reino, al principio Dios ya le había dicho a Abraham, es decir, a Abraham, reinos procederán de ti, y reyes saldrán de ti, profetizando que Abraham se convertiría en una gran nación, y que de los descendientes de Abraham, algunos serían reyes. Esto se dice en el Génesis. Y estas palabras, Dios también le dio la misma promesa a Jacob, a Isaac, a Jacob, especialmente le dijo a Israel, es decir, Jacob, llegarás a ser una gran nación, y reyes saldrán de ti, reinos procederán de ti, tu reino en el futuro, tus descendientes se convertirán en una gran nación, es decir, este reino se llama el reino de Israel. Luego, en efecto, Dios edificó a Israel, hizo un pacto con el Israel del Antiguo Testamento, pero cuando Dios profetizó diciendo que debido a que los israelitas se rebelaron contra Dios, por lo tanto, el reino sería destruido, cumpliendo exactamente lo que se dice en el libro del profeta Ezequiel. Ruina, ruina, es decir, que destruiría el del Antiguo Testamento, la dinastía de David, que destruiría el régimen de David, diciendo, ruina, ruina, es decir, trastornar, trastornar, trastornar el trono de David, hasta que venga aquel a quien le pertenece la promesa. Aquel que recibe la promesa, es que en el futuro habría uno, llamado el Hijo de David, el Señor Jesucristo, hasta que el Señor Jesucristo apareciera, el Padre le dio el trono de David al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo, a su vez dio su trono a su propio Hijo biológico, haciendo que el hermano Heber se siente en el trono del Señor Cristo para gobernar el reino. Entonces, los hermanos y hermanas también se sientan junto con el hermano Heber en el trono del Señor Jesucristo, para gobernar el reino de Dios. Este reino es un reino que nunca perecerá, un reino que permanece para siempre. En la verdad que sigue esta noche, vamos a hablar sobre la verdad en el Apocalipsis, y también a hablar de que Dios hizo un pacto para dar el reino a una persona. Entonces, con respecto a este pacto, se relata en el contenido de lo que hablaron los 7 truenos, que se narra, es decir, en el hablar de los 7 truenos, es decir, ¿qué iban a decir los 7 truenos? En aquel tiempo, el apóstol Juan se disponía a escribirlo, y una voz del cielo dijo, el contenido de lo que hablaron los 7 truenos, no lo escribas, sino séllalo, porque el hablar de los 7 truenos, relata que el Padre Celestial y el Señor Jesús darían el reino al niño del Apocalipsis. Más adelante, en efecto, se descubrió a la mujer del Apocalipsis, es decir, la mujer vestida del sol, que es el reino de Dios. Después se descubrió que el reino, en efecto, fue entregado a Israel. Esto es lo que dijeron los 7 truenos. Entonces, debemos pensar de nuevo. El establecimiento de una nación, desde la antigüedad, desde tiempos antiguos hasta el presente, no se sabe cuántas naciones han existido, y cuántas dinastías han existido, y tampoco, nadie sabe cuántos reyes han surgido, y cuántos reyes han perecido. Entonces, ahora, aquellos que alguna vez fueron personajes influyentes, ¿siguen vivos esos monarcas? Ninguno de ellos está vivo. Por ejemplo, vemos que el actual líder del PCC solo gobernó durante 2 mandatos y luego modificó las leyes del país para establecer un mandato vitalicio. Ahora está en su 3er mandato, lo que ha provocado, en el régimen político interno, muchos conflictos dentro del régimen. Es decir, pensemos, si no es edificado por Dios, el esfuerzo humano y el trabajo que el hombre realiza son en vano. Para obtener el cargo de jefe de Estado, no sabe cuánto trabajo duro le costó. Su padre se llama Once Thompson, también era del PCC, ex viceprimer ministro del Consejo de Estado. Era un funcionario de muy alto rango, acumuló muchos recursos políticos, y también tenía su propia capacidad. Obtuvo el cargo de jefe de Estado. Pero no pasó mucho tiempo. Su cabello ya se encaneció. Ya tiene más de 70 años. Pero ahora, internamente, se oponen extremadamente a él de nuevo. Incluso el padre le dijo a Heber anteayer sobre Xi Jinping. El padre habló de rehabilitación. También hay voces que dicen, no se le debe permitir una recuperación temporal.
Eso de no permitirle una recuperación temporal, significa que ni siquiera tiene la oportunidad de respirar. Entonces entendemos que muy pronto su régimen colapsará. Y justo después, él es la quinta generación. Entonces la sexta generación, posiblemente sea la apoyada por Hu Jintao. Esa persona llamada Hu Chunhua. Sobre esa persona, el padre dijo. Lo dijo en la madrugada de hoy. Justo en la madrugada de hoy. Olvidé a qué hora de hoy lo dijo. El padre dijo. Lo dijo de esta manera. La sexta generación del PCC perecerá. Llegando a la sexta generación. Comenzará durante el periodo de la sexta generación. Conflictos internos. Entre partidos políticos. Esta lucha de facciones. Por lo tanto, la gente común. Mucha gente, al no tener trabajo. Y con la grave caída de la economía. El gobierno, debido a que, ellos mismos, solo se preocupan por sus propios cargos. E ignoran a la gente. Solo se preocupan por sus luchas partidistas. Los conflictos internos de este partido. Este tipo de disputas. Sin importarles la vida o la muerte de la gente. Así que el padre aceleró la caída del PCC. Entonces hoy decimos. Ya sea que el padre establezca una nación. O haga que la identidad de las personas sea noble. Pero si no es elegido por el Padre Celestial para ser celestial, entonces el gobierno que obtengan también será efímero. Entonces, ¿por qué es breve su gobierno? ¿Por qué razones? Porque entendemos que todas las naciones y pueblos de la tierra pertenecen a lo celestial, lo que se llama la Gran Babilonia, es decir, en el cielo, aquella llamada la Gran Babilonia, dado por esa mujer. Esa Gran Babilonia, es decir, el reino de Satanás, todas las naciones y pueblos de la tierra, los mercaderes de la tierra, los reyes de la tierra, todos han cometido fornicación con la Gran Babilonia. Lo que significa que los gobernantes de la tierra, ya sea China, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, todas las naciones y pueblos de la tierra, ¿quiénes son? Son de su reino celestial. ¿Quién es su madre? Todas las naciones de la tierra y de debajo de la tierra, tienen todas al reino celestial de Satanás, como su madre. Y el reino de Satanás ya está tambaleándose en el cielo. Porque el reino de Satanás se tambalea en el cielo. Por lo tanto, los gobernantes de la tierra, los reyes de la tierra, los gobernantes terrenales, los mercaderes de la tierra, su autoridad, ya se tambalea. Es decir, a sus dioses celestiales, los ángeles caídos, el diablo Satanás y demás, su autoridad, ya se está tambaleando. Entonces, los que ellos sostienen, los reinos terrenales también colapsan. Cuando vemos la séptima copa de ira. La séptima copa de ira, cuando se derrama en el aire, el Padre Jehová, sentado en el trono dice, hecho está. Cuando el Padre dice, cuando dice hecho está, entonces ocurre un terremoto gigantesco. Este terremoto, ¿qué tan grande es? Tan grande que sacudió el reino de Satanás en el cielo. Este terremoto. Nosotros pensamos que el terremoto solo sacude la tierra, pero sacude todo el universo. Ahora se descubre. Este terremoto no sacude. No solo sacude la tierra, sino que sacude todo el universo. Entonces, hace que el reino de Satanás en el cielo se divida en 3 partes, y todas las naciones y pueblos de la tierra queden completamente destrozados. Siendo así, veamos, ¿qué reino puede, cuando se sacuda todo el universo en el cielo, hacer que todo el universo se sacuda de inmediato? ¿Y permanecer? El reino de Satanás en el cielo ni siquiera puede permanecer. Entonces, bajo el nombre de Satanás, todas las naciones y pueblos de la tierra, naturalmente, bajo el nombre de Satanás, todas las naciones y pueblos, naturalmente no podrán existir. Por eso hoy decimos, lo que no haya sido plantado por Dios, será desarraigado por completo. Pero también decimos, que si es plantado por Dios, nadie podrá desarraigarlo. El Padre quiere plantar un reino, que es el reino de Israel. El Padre también quiere plantar a Israel, y a los hijos de Israel, es decir, plantar el del nuevo pacto, Israel y los hijos de Israel, igual que el hermano Heber, casi todos los días dice, diciendo que el mundo de Satanás va a perecer, la gran Babilonia perecerá, todas las naciones y pueblos de la tierra perecerán, el PCC perecerá, Rusia perecerá, Japón perecerá, cada país sucesivamente, perecerá en unos 10 años. Pero diciendo esto todos los días, ¿qué funcionario ha venido a investigar al hermano Heber, o a arrestar al hermano Heber? Ninguno. ¿Cuál es la razón? Es porque de Israel, Dios es el Dios verdadero, así que los dioses de todas las naciones y pueblos, nadie puede hacer nada. Por ejemplo, un grupo de hermanos y hermanas sentados aquí, escuchando la verdad en silencio. ¿Qué hermana o qué hermano no puede soportarlo? ¿O qué policía los arresta? Cuando el Padre Celestial lo permita, solo seremos temporalmente probados un poco, y al final estaremos en paz, demostrando que nuestro Dios es el Dios verdadero. Los dioses de todas las naciones y pueblos, los reinos que establezcan perecerán, pero Jehová Dios, el único Dios verdadero, el reino de Israel establecido durará para siempre. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.